8 de la noche en punto en Caracol Ahora. Bienvenidos a Sala de Prensa, este programa de información, análisis y debate sobre los temas de coyuntura. Los estamos acompañando a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, YouTube, también a través de X y TikTok. Los invito de una vez para que sigan conectados y hagan parte de esta discusión. Vamos a tener a 3 representantes a la Cámara que estuvieron hoy allí ejerciendo su derecho, o más bien su labor legislativa, alrededor de la reforma a la salud, que está de un pelito de salir aprobada en segundo debate. Aquí los estoy ya leyendo en el chat de YouTube, a Reina Romero, a Samus Samus, a Javier Súa. Y bueno, entremos en materia. Vamos a hablar de una discusión destrabada de este proyecto bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha tenido, les doy como contexto entonces, para ya casi su aprobación, discusiones a puerta cerrada de los ministros con partidos como los conservadores, también integrantes del partido de la U, del Partido Liberal. Ha tenido también una lluvia de recusaciones sin sentido, ya vamos a entrar a analizarlas con los panelistas, y también quejas de falta de garantías en el debate, puntualmente de esos representantes que tienen serios reparos sobre el contenido de la reforma a la salud. Vamos a tener distintas voces sobre las visiones, sobre lo que ha pasado en la Cámara de Representantes, pero voy a empezar saludando a una invitada muy especial mientras nos acompañan nuestros demás panelistas, que es Jennifer Pedraza. Ella es representante de Dignidad y Compromiso Ciudadano y ha tenido un cambio particularmente interesante, y es que ella empezó pues apoyando el proyecto político de Gustavo Petro, y últimamente, junto a otras 2 mujeres, Katy Jubinao y Catherine Miranda de la Alianza Verde, ha sido profundamente crítica, incluso declarada decepcionada de lo que ha visto en el gobierno nacional. Representante, bienvenida, y por favor de una vez entremos en materia. Cuénteme cómo le parece lo que ha vivido en estos últimos 2 días la Cámara de Representantes. Hola María Camila, buenas noches y un saludo para toda la audiencia. Bueno, empecemos por señalar que esta reforma a la salud en esta semana básicamente se ha aprobado la gran mayoría del articulado. Al día de hoy restan aproximadamente 15 artículos, menos de 15 artículos por aprobar, y lamentablemente la gran mayoría de ellos, de los aprobados esta semana, se hicieron sin que participara en la discusión el Partido Verde, debido a una recusación generada por las pésimas declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo. Y pues digamos que eso ha sido, el gobierno ha aprovechado eso para pupitear y aprobar muchos artículos. Además, fue una semana en la que por fin el Ministerio de Hacienda presentó alguna especie de concepto. Para mí es el anticoncepto de la reforma a la salud. Por el contrario, el gobierno confiesa que es una reforma deficitaria, que no tiene financiación suficiente, confiesa que pretenden disminuir el porcentaje del gasto público orientado a la salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es un anticoncepto fiscal, porque realmente creo yo que nos da la razón a quienes hemos dicho que incluso las cosas buenas que puede tener la reforma van a quedarse en demagogia si no hay recursos. Al final hice un resumen de las cosas que se aprobaron como más neurálgicas esta semana. Se aprobó el artículo 70, que permite que se gire sin auditoría oportuna hasta el 99% de las facturas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y somete, digamos, la auditoría a una etapa posterior después de giradas las facturas. Se aprobaron los artículos que crean los centros de atención primaria en salud. Se aprobó el artículo de las funciones de ADRES, que en gran medida va a reemplazar las labores de la EPS y que en particular va a realizar el giro directo, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Se aprobó el artículo de las redes integradas integrales de servicios de salud. Se aprobó el artículo que transforma las EPS en gestoras, el artículo que les entrega a las EPS entre el 5 y el 8% de la unidad de pago por capitación, a pesar de que les quita la mayoría de sus tareas. Y por último, el artículo que define las gestoras de aquí en adelante, entre muchos otros, pero creo que esto ha sido lo que ha pasado, ya que es, digamos, a grosso modo, semana. Representante, la entiendo, son cientos de artículos, pero mire que usted menciona ahí como, aunque hay parte del articulado que puede ser positivo, también el punto ha estado, o los cuestionamientos están en el trámite que le ha dado el gobierno y sus aliados. Saludo también a esta hora al representante conservador Fernando David Niño, que ha sonado mucho por estos días. Representante, bienvenido a Sala de Prensa.
Bueno, se me fue el representante por un momento, ya lo saludaremos. Representante, mientras recuperamos la comunicación con el representante Niño y con nuestro otro invitado del Pacto Histórico, hablemos del trámite. ¿Cómo ve usted, representante Pedraza, que, por ejemplo, haya pasado lo siguiente? Los verdes recusados duraron fuera de esta sesión durante la discusión importante de artículos, por ejemplo, como el 70, que es fundamental, y regresaron hoy y se aprobó en bloque, se dio una aprobación en bloque de también artículos profundamente cuestionados. No pudieron estar ayer y el gobierno tenía, pues, no sus mayorías porque ha sido estrecha la votación. Esta estrategia del gobierno es válida para usted, porque también la oposición tiene sus estrategias de, por ejemplo, desarmar quórum. Pues a mi parecer no es válida, porque recordemos que esto ocurre por las declaraciones del ministro de Salud, que lo que confiesan es que pretenden comprar conciencias en el Partido Verde con puestos en el gobierno, y después, posterior a la primera recusación, hay una segunda recusación que realiza una militante del Pacto Histórico, pretendiendo sacar exclusivamente a las representantes Jubinado y Miranda, quienes han tenido las voces más críticas en el interior de la bancada verde frente a la reforma a la salud. ¿Y yo qué creo? Pues creo que eso se contradice precisamente con lo que ellos han dicho que defienden, y es que la reforma se debata y que todas las posiciones se expresen en la plenaria de la Cámara de Representantes. María Camila, ni siquiera hubo poder humano que lograra que nos dejaran intervenir sobre el antiimpacto fiscal. O sea, yo intervine en una ronda que no tenía nada que ver sobre ese tema, ni siquiera permitieron que se comentara. Es más, algunos representantes del pacto pretendían que cuando radicaran el informe ni siquiera habláramos sobre ello. Como, ay, ustedes sí molestan, primero pidiendo un informe y ahora discutiendo el informe. Entonces, ¿qué? ¿Lo leemos y nos echamos la cruz después de lo que ellos dicen? Obviamente que vamos a tener que discutirlo. La verdad, en los momentos en los que el representante Niño nos ha acompañado, creo que ha habido una mayor garantía para por lo menos poder intervenir, ya que es claro que el gobierno tiene los votos en la plenaria de la Cámara a punta de sus acuerdos con el Partido Conservador, el Partido de la U y con parte del Partido Liberal. Sí, saludo ahora sí al representante Fernando Niño, representante conservador. Saludarlo, darle la bienvenida y de paso preguntarle de entrada, ¿cuál era finalmente la postura del Partido Conservador en este debate? Hola María Camila, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que me acompañan. La posición del partido siempre ha sido la misma. La decisión de bancada fue no acompañar la reforma a la salud. Y en ese sentido, los miembros de la bancada han venido votando su articulado, votando no a todos los artículos que ha propuesto el gobierno nacional a la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero si la votación y la posición era no, ¿para qué se reunían con el gobierno en estos días allá a puerta cerrada? Yo los vi entrando, por ejemplo, a la subsecretaría del Senado, al representante Yepes, su colega, y también Wadid Mansur, a Pecuello, por supuesto, Juan Loreto, que se reunieron con el gobierno. Hemos tenido reuniones donde el gobierno invita a deliberar, a concertar, a que les escuchemos las iniciativas que tienen frente a la reforma a la salud y a saber cuál es la posición definitiva del partido. Y en ese orden de ideas se le ha hecho saber de que el Partido Conservador se mantiene en la posición de no acompañar la reforma y de votar negativo su articulado. Sí, representante Pedraza, ¿quiénes han sido, en lo que usted puede ver ahí el movimiento de sus colegas y claramente la votación, los que le están dando esos voticos finales al gobierno para que pasen los artículos clave de la reforma? Primero hay que explicar algo, y es que no se trata de solamente votar sí o votar no, sino que realmente existiría la posibilidad de que la plenaria de la Cámara de Representantes diera un mensaje pidiéndole al gobierno que por lo menos estuviera dispuesto a concertar algunos otros aspectos con las personas que no hemos recibido ningún tipo de disposición democrática de parte del gobierno, porque al día de hoy las votaciones han sido muy reñidas. Es decir, si 10 representantes a la Cámara se levantan de la sesión, pues la reforma tiene que seguirse discutiendo al otro día, por ejemplo, y esto es un espacio para que el gobierno pueda escuchar los contraargumentos y ojalá pueda avalar proposiciones como las múltiples que hemos presentado aquí y que igual no nos han avalado en ninguna medida. Pero
Lamentablemente, pues lo que ha venido pasando es que a punta de garantizar el quórum para el gobierno, que eso se garantiza votando sí o no, pues la reforma viene pasando porque de esos votos del quórum, pues la mayoría son positivos, pero si alguien de esas personas que vota negativo decidiera, por ejemplo, decirle al gobierno, no, yo creo que usted debería concertarla más, podría, digamos, levantarse de la plenaria y eso implicaría que la reforma se hubiera tomado un poco más de tiempo y que el gobierno pues pudiera contemplar otras posibilidades, pero eso no ha pasado porque el gobierno ha contado con el quórum durante estos 2 últimos días de la discusión de la reforma a la salud. El día de ayer, pues por ejemplo, que pretendían votar 10 artículos de los más neurálgicos en la noche, pues faltó un solo voto. Mejor dicho, por un voto la reforma se siguió discutiendo el día de hoy. Si no, ayer la hubieran intentado aprobar toda Claro, de un solo tramacazo, como diría mi mamá. un solo Entonces, tajazo. pues no solamente votar sí o no, para que la gente nos vea, para que la gente nos entienda, no solo votar sí o no, sino que, digamos, la participación en el quórum de la reforma. María Camila, no sé si tuviste la posibilidad de ver el video que sacó la representante Juminado hace unos 15 minutos. Es un video en el que ella señala que tuvo conocimiento de que uno de los ministros del gobierno habría buscado que la comisión de ética no sesionara ni siquiera en toda la semana, y Sí, esto es importante porque la comisión de ética es la que iba a resolver la las recusación del recusaciones. Partido Verde para que ellos y el presidente Calle también del Partido Liberal pudieran participar en la discusión. Sí, Si eso es así, claro. yo creo que sería un asunto muy grave. Sí, es que mire que el tema de las recusaciones es bien interesante porque había pues la totalidad de los verdes recusados, pero aparentemente en una estrategia que denuncia la representante Jubinao y otros opositores, ayer nos lo decía aquí Carolina Arbeláez, compañera suya, es que al gobierno le convenía más no tener a los críticos que tener a los verdes que respaldan la reforma. Una cuestión que surge aquí, representante Niño, es que aparentemente está saliendo esa versión de que ya por el desgaste, esto ha sido de largos meses, este segundo debate en la plenaria de la reforma a la salud, por ese desgaste y el debate tan largo, ya los representantes querían simplemente pues dejarle el balón al Senado, donde pues la tiene más difícil el gobierno. ¿También se pudo haber dado esto? Representante Niño. Bueno, el representante Niño, ¿me Sí, María escucha ahí? Camila, por favor, me repite que está, Representante, ahí sí te escucho, tenía problemas de señal. le pregunté si cree que también lo que se dio aquí al final de este debate es que ya los representantes decidieron pasar la reforma por el desgaste que llevan meses en esto, para que ya el Senado haga su tarea final en los debates 3 y 4. No. No, yo considero Sí. que no. Hoy nuevamente se rompió el quórum. Solamente vamos a aprobar el bloque de artículos de los 10 artículos. Fueron aprobados 16 artículos en el día de hoy. Los partidos se salieron, se rompió el quórum. La discusión seguirá la próxima semana. En la Cámara se ha dado la discusión. Cuando he tenido la oportunidad de estar presidiendo, le he dado el uso de la palabra a las diferentes bancadas para que expresen sus argumentos sobre las proposiciones de modificación, de eliminación, sobre los cambios en la reforma y que el gobierno los tenga en cuenta. Efectivamente, comparto la posición de la doctora Pedraza, que así como el gobierno ha tenido el interés de concertar la reforma con el Partido Conservador, hecho sobre el cual el partido ha sido tajante en su posición de no acompañarla, así también debe concertar con las diferentes bancadas que muchas veces en la plenaria presentan proposiciones que mejorarían esta reforma a la salud y que permitirían una mejor implementación del sistema. Ahora, sobre el tema del quórum, el Partido Conservador siempre que ha tenido la posibilidad de romperlo, lo ha hecho. Ayer los 10 artículos no se votaron por falta de presencia de la mayoría de los miembros del Partido Conservador. Igualmente sucedió en el día de hoy. Y siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo, así la bancada se reunirá para romper el quórum. Sí, pero mire que llama la atención que aunque el Partido Conservador ha sido
tajante, como usted lo califica en su posición, pues digamos el gobierno no busca a los verdes críticos ni a la representante Pedraza para esos diálogos. A usted, representante Pedraza, ¿cómo le parece esa actitud del gobierno? ¿Cree que es que piensan que pueden convencer de pronto más a los conservadores y a algunos liberales que a ustedes, aunque presuntamente la posición dicen todos es de firmeza? Yo valoro que el presidente se reúna con todos los sectores. Me parece que es interesante que el gobierno escuche a todos los sectores. El problema es que con nosotras no, el problema es que con la centroizquierda, digamos, en el Congreso de la República no ha habido poder humano que haga que tengamos esta posibilidad de una reunión. Firmamos una carta, 12 representantes, en donde había algunos de gobierno y algunos de independencia, diciéndole, presidente, incluso muchas personas que votamos, que firmamos esta carta, votamos por usted. Yo, por ejemplo, voté por él en segunda vuelta. Entonces, pues, lo mínimo que uno esperaría es que existiera una disposición a concertar. Para darles un ejemplo, yo hoy hice una proposición para proteger la UPC, que es la principal fuente de financiación del sistema de salud, para que se gaste en atender principalmente a los pacientes y no termine, digamos, financiando otras cosas que no está bien y que van en contra de la ley estatutaria en salud, pero no me avalaron la proposición y no me la avalaron sencillamente porque es mía. El trino del presidente Gustavo Petro, hoy diciendo que la representante Catherine Jubinado coincidía con Salvación Nacional y con el uribismo. A mí me parece que ese discurso lo que pretende es que cualquier persona que tenga una postura crítica frente al gobierno, pues lo meten en la bolsa ya del uribismo, y eso es un asunto que no es cierto, porque pues, digamos, no hubiéramos votado por el presidente Petro, eso se prueba, porque además nuestras diferencias con la reforma son muy distintas a las del Centro Democrático. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el giro directo. Yo también creo que las EPS en general no han sido un ejemplo de cómo manejar los recursos del sistema de salud, pero parece que el presidente, y me atrevo a decir esta tesis, al presidente hoy le estorba todo el espectro político que no sea la oposición del Centro Democrático o el pacto histórico. Y entonces esas voces independientes que nos hemos desmarcado de los gobiernos pasados, pero que tampoco nos sentimos representados por él, lo que pretenden es desconocernos y casi que eliminarnos del panorama político, y esa es la guerra en la que se está contra las verdes independientes. Sí, ese ha sido la constante política que hemos visto en los últimos días. Pero miren, quiero preguntarle a los dos sobre un tema que se acaba de conocer hace pocos minutos, y es una carta de 20 personas profundamente conocedoras del sistema de salud, 8 exministros de salud, viceministros, exviceministros de salud, también asesores en esa materia del sector, que pues nuevamente están prendiendo las alarmas puntualmente por la concentración de funciones en los CAPS, que tienen una larga lista de funciones que dicen no están preparados para asumir nada más, porque pues en este momento no existen. También con que el ADRE sea ese pagador único tienen serios cuestionamientos, con que ya no exista, por ejemplo, la UPC, ese pago por capitación por la cabeza de cada paciente, sino que se le haga el giro completo a cada CAP. Y dicen que la reforma es una puerta abierta a la corrupción. La pregunta va enfocada a lo siguiente: ¿qué le responden hoy a la gente que lee esto y que dice los representantes lo dejaron pasar y finalmente lo están aprobando? Aquí hemos intentado hacer las cuentas y finalmente dicen son algunos conservadores, los liberales y algunos de la U los que terminan pasando el rollo, y hablamos de críticas, pero finalmente la reforma sigue avanzando. Representante Niño, ¿qué responderle a la gente que ve esta carta y sigue preocupada? Bueno, retomo, representante, incluso si me escucha, espéreme. Yo considero que son serios los reparos que le hacen. No, sí. Continúe, por favor, es que tenemos un poco de delay. Continúe. Yo considero y comparto las apreciaciones que hacen esta serie de profesionales frente a la reforma a la salud. Realmente es una preocupación para el crecimiento económico, para el desarrollo y la libertad de la creación de las empresas, para un modelo económico donde hay una libre competencia, donde lo que debe primar es el servicio y la inversión para que ese servicio sea con calidad y con cobertura. Tiene razón de que el sistema estatiza el manejo de los recursos de la salud, y precisamente el sistema, cada uno de los entes territoriales a nivel territorial, llámese municipios, departamentos y la nación, van a tener mayor manejo, control, supervisión sobre cómo opera
en la prestación de servicios de salud a los usuarios y también en el manejo de los recursos. Ese ejercicio y esos ejemplos en el pasado, en el Estado colombiano, hemos visto nosotros cómo la historia nos enseña que han fracasado y que no han sido favorables para el crecimiento y el desarrollo en la calidad y también del progreso del país. Yo creo que son valoradas y son aceptadas esta serie de apreciaciones. Ahora, sobre el tema de la votación de la reforma, la votación para que un artículo pase son con más de 95 votos. Si usted mira el registro de votación de los votos de los miembros de mi partido, los conservadores, nunca va a ser un número que sea sustancialmente importante para que esa mayoría se dé en el recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes. Realmente la decisión la toma el conjunto y la plenaria con el voto de cada uno de sus miembros. Las discusiones o las victorias de los bloques de artículos han sido por votos muy pequeños. O sea, si su bancada se divide, claramente se aporta a pasar algo o a hundirlo. No pueden decir que un número sustancial de votos sean por la bancada del Partido Conservador que votó en pleno el no o el sí a la reforma, donde estamos votando de manera negativa. La Cámara de Representantes y los votos del Partido Conservador hemos visto en varias sesiones ahí sí le quiero aclarar, en varias oportunidades y en varias sesiones de la Cámara, sin los votos conservadores, esos artículos han tenido quórum y han pasado y han superado la votación del no. Es más, en muchas sesiones donde la votación del sí ha tenido una votación de 52, 60 votos, si se unen los partidos de oposición con los partidos de independencia que no apoyan la reforma a la salud, posiblemente le hubiesen ganado a la votación del sí, porque con mayor número se podían conseguir los votos por un no. Pero bueno, ese es un ejercicio que va dentro de la dinámica de cómo se adelanta la plenaria, de cómo hay comunicación entre las diferentes bancadas para votar los articulados que se someten a votación. Pero la posición de nuestro partido siempre ha sido no acompañarlo. Y sería injusto decir que porque tenemos unos diálogos democráticos, que yo estoy de acuerdo, para construir democracia se tienen que reunir el gobierno con todos los partidos, porque todos los partidos representan la voluntad de un pueblo y no se pueden excluir algunos por su ideología o por sus posiciones, sino que deben primar las ideas y las mejores ideas son las que se deben trasladar y se deben convertir en esas leyes que reglamenten para todo el pueblo colombiano y para su bienestar. Pero sería injusto decir que por los votos conservadores apoyan una reforma porque es imposible. Bueno, ya veremos qué pasa, porque sí le aseguro que hemos visto plenarias en los que un solo voto de un partido. Es más, recuerdo mucho que para la elección, por ejemplo, de Alexander López en Senado, para que no se aplazara en ese mesecito que estuvo de presidente, fue su compañero Trujillo y el otro senador que se me olvida ahorita el nombre, que de hecho son muy cercanos, los que permitieron que se hiciera la elección. Entonces, un voto, dos votos sí hacen la diferencia de representante. Pero bueno, ya esa es la posición. Esto sería quitarle validez al resto de votos que hacen la sumatoria de votos. No, pero finalmente el resultado es el que habla. Si se aprobó o se negó, fuera por un voto o por dos votos. Pero si le parece, sigamos adelante. 8:23. Saludo a esta hora al representante Mondragón. Ya la escucho sobre esto, representante Pedraza, porque la visión del representante del Pacto Histórico es sumamente valiosa, porque ha estado con el trámite de la reforma desde la Comisión Séptima. Representante Mondragón, bienvenido a Sala de Prensa. Literalmente buenas noches, pero es un gusto tenerlo. Quiero preguntarle de entrada por un tema que ya hablamos, pero quiero escuchar su opinión, su posición al respecto, y es sobre esa lluvia de recusaciones que vimos hoy. Recusaciones sin sentido, porque ya se habían resuelto. Una señora del Pacto Histórico, María Camila Ríos, recusó nuevamente a los Verdes, recusó al Centro Democrático. ¿A usted le parece que esto hace parte de una estrategia válida dentro de las pretensiones del Polo Democrático o de su sector? Bueno, mire, la verdad no conozco quién haya sido la persona que haya interpuesto esa recusación. Lo concreto que hemos venido planteando es que
pueden haber muchos ciudadanos o dirigentes políticos que traten de utilizar estrategias o instrumentos para buscar la manera de impedir o avanzar cierta dinámica en el Congreso. Sin embargo, hay una institucionalidad del Congreso que no podemos desconocer y creo que recusar sin tener de manera taxativa un motivo para que pueda ser investigado o abrir una investigación en el Comité de Ética, pues no se le puede aceptar a ninguna persona, a ningún ciudadano, sea de alguna organización política, sea de la organización política que sea. Entonces, por lo menos hay que recordar que fue una persona que ha sido más cercana a la oposición, la que recusó a las congresistas del Partido Verde, y eso fue lo que provocó que ellas estuvieran ausentes, o que ellos en general estuvieran ausentes del debate por unos días. Y a pesar de que la oposición planteó que después, en la plenaria de ayer, si no estoy mal, se recusó también, apareció una recusación traída de los cabellos contra el presidente de la Cámara y exigieron que tenían que llevarlo al Comité de Ética y lo sacaron por un tiempo de la presidencia de la Cámara, pues hoy él asume una postura congruente con lo que planteaba, y es que no pueden haber recusaciones temerarias ni infundadas, porque finalmente fue una forma muy fácil de detener el trámite de las leyes y el funcionamiento del Congreso. Así que yo creo que las recusaciones tienen que ser con base en la ley, y si son infundadas, si son temerarias, si no son taxativas como lo dicen las normas, pues no tiene sentido en tramitarlos, y creo que fue superado. Y lo que sí se demostró fue el talante de parte del Pacto Histórico de otras fuerzas, que rechazamos la intención de sacar del debate a las representantes Jubinao y Miranda, porque finalmente pues lo que queremos es debate, y hoy se posibilitó en ese sentido. Sí, representante Pedraza, y también quiero su respuesta, su visión sobre esto, representante Mondragón, porque ya escuchamos al representante Niño. Estábamos hablando de esa carta que se conoció hoy. 20 personas profundamente conocedoras del sector, exministros de salud, exviceministros, pues alertando sobre 9 riesgos que tienen que ver con la concentración de las funciones de pago en la ADRES, también con ese río de funciones que tendrían los CAPS y pondrían en riesgo, por ejemplo, el tratamiento de las enfermedades de alta complejidad, del cáncer, puntualmente lo mencionaban, y la representante Pedraza nos iba a dar su opinión. A partir de ahora, para que sepan, los micrófonos están abiertos para que ustedes también comenten sobre lo que cada uno va diciendo. Representante Pedraza, su opinión sobre esta carta. Bueno, personalmente no soy muy amiga de esta carta porque, digamos, es muy claro que el sistema de salud no es perfecto en Colombia, que necesita una reforma, que no ha existido el suficiente control desde la Superintendencia de Salud, por ejemplo, frente a los escándalos de corrupción en cabeza de las EPS y en cabeza de las IPS. Así que pues yo sí sostengo que se necesita una reforma a la salud. Incluso he dicho que hay algunos puntos de esta reforma que me parecen acertados, como mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, el giro directo. Y creo que esta carta de los exministros pues me parecen que de alguna manera tienen rabo de paja, porque el sistema de salud en Colombia no ha sido el mejor, ¿sí? Entonces hay varios de los argumentos que ellos plantean que yo no suscribo. Yo creo que podría existir un giro directo y que el sistema podría funcionar muy bien. Mi diferencia sobre otros aspectos de la reforma. Así que pues obviamente su opinión es muy importante, muy informada, pero yo no suscribo las mismas críticas que plantean los exministros que pues hemos tenido aciertos sí en el pasado, pero también hemos tenido unas dificultades muy grandes y grandes escándalos de corrupción, filas enormes para que atiendan a los pacientes y a las pacientes. Bueno, y sobre lo que habías preguntado frente a las garantías o sobre lo que estábamos discutiendo con el representante Mondragón, pues a mí me parece que haya sido, digamos, unas ganas increíbles del pacto de tener el debate, como les comentaba ahorita, nada más para discutir el anti-informe de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Pues es increíble. Ustedes pueden poner en sus televisores la plenaria de la Cámara y van a ver cómo cuando yo pido que se abra una ronda sobre eso, se avalancha una cantidad impresionante de representantes del pacto a decir que no nos den la palabra. Es increíble. Y además, no es solamente eso, sino los pronunciamientos del mismo presidente Gustavo Petro en contra de congresistas que hemos votado por él, que se le hace muy fácil meternos en la misma bolsa de Salvación Nacional y del uribismo, incluso personas como Catherine Miranda, que fue su jefa de debate en medio de la campaña. Eso también hace parte de la falta de garantías, porque eso desencadena toda una reacción de violencia en redes sociales contra nosotras. Desde que nosotras hemos levantado nuestra voz en este debate, hemos recibido de manera sistemática ataques en todas las redes sociales, y ataques de hecho que fácilmente
realmente se pueden traducir en la vida real, en violencia física contra nosotras, estimulada por este discurso que ha legitimado al presidente, quien nunca se ha pronunciado en contra, y como les dije, la representante Juvenal acaba de denunciar que ella tiene conocimiento de que presuntamente un ministro habría pedido que la Comisión de Ética no negara la recusación de los verdes en esta semana. O sea, realmente se nota que se refieren a nosotras como si fuéramos una piedra en el zapato y no como si hubiéramos ayudado, por ejemplo, cuando denunciamos que en el artículo 42, incluso con la firma de los ponentes del pacto, pretendían quitar los criterios meritocráticos que están contemplados en la reforma a la hora de definir los directores de los hospitales públicos, y el mismo presidente Petro terminó recogiendo la pita después y pidiendo que eso no se aprobara. Sí, representante Mondragón, hay varios temas. María Camila, yo lo que considero... Espéreme, representante. Espéreme, representante, ni un segundito. Voy con el representante Mondragón para que nos hable de la carta de los exministros. Representante, respuestas, usted que defiende la reforma, a preguntas como estas. ¿Podrá el Centro de Atención Primaria en Salud que propone el gobierno gestionar y asegurar la continuidad de tratamientos vitales, como por ejemplo para el cáncer de mama de 86.000 mujeres? ¿Y cómo responderá el Estado cuando la ADRE se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales y los retrasos en los pagos? ¿Qué responder a eso? Representante, no lo estoy escuchando. Bueno, hola, ahora sí. Ustedes me han hecho muchas preguntas. Tú me haces dos preguntas. La representante Jennifer Pedraza se despacha también con una cantidad de afirmaciones. Bueno, vaya poquito a poquito, sí. Pero mira, ¿yo qué digo sobre el tema? Uno, primero responder a la doctora Jennifer Pedraza, que creo que es más fácil de salir de tema, y es, doctora Jennifer Pedraza, nadie le ha estado pidiendo explicaciones, sino que usted se ha dedicado a dar explicaciones y tal vez porque se siente que tiene que darlas, ¿ya? Y lo que es importante es que cada quien tiene que asumir de manera gallarda las posturas que asume. Usted debe reconocer que usted ha dicho a nombre de que está en contra de las EPS, pero concluye lo mismo que el Centro Democrático. Eso se lo ha escuchado toda la gente, y así usted diga 1000 veces que no está alineada con ello y que ha marchado muchas veces contra las EPS. Lo concreto es que usted repite hoy lo mismo de Uribe. ¿Qué repite? Que la UPC no le alcanza a las EPS y que es un problema de los gobiernos que ha sido insuficiente. Pero recuerde usted, doctora Jennifer Pedraza, y el país, que en los últimos 10 años la UPC en el régimen contributivo ha aumentado más del 223% y en el régimen subsidiado 340%. Es decir, usted repite lo mismo que Uribe, pero es supremamente inconsistente porque las cifras son tosudas. Pero además, el gobierno nacional del presidente Petro en diciembre de 2022 hizo los ajustes de la UPC sobre el decreto 2809 y ahí estableció varios ajustadores de la UPC. Y recuerde usted que la oposición decía que es que la doctora Carolina Corcho anunciaba que iba a haber un aumento del 8% y ellos exigían que fuera del 14% como lo había anunciado el gobierno de Duque, y finalmente no fue ni del 8 ni del 14, sino del 16.2%. Sin embargo, siguen diciendo que no les alcanza. Pero doctora Jennifer Pedraza, usted tiene que asumir la responsabilidad de entrar en lugares comunes con el uribismo para tratar de controvertir el gobierno de Gustavo Petro, pero se queda en lugares comunes con ciertos paseos conceptuales porque parece que le duele mucho que haya controversia de parte de nosotros con datos, ¿ya? Pero se le olvidó que ayer precisamente el Consejo de Estado está ratificando unas sanciones, multas a SEMI, que es la Asociación de EPS del Contributivo, y a varias de esas EPS que definieron que habían hecho un cartel para negar de servicios y tecnologías de salud del POS y los excluidos del POS para después recobrarlos por la vía lo que hoy se llama el presupuesto máximo. Entonces, doctora Pedraza, usted queda atrapada en su propia lógica. Usted ha decidido, por la obsesión de oponerse al presidente Petro, diciendo que está en contra de las EPS y que votó por el presidente Petro, pero lo único que ha hecho es oponerse al gobierno y llegar en lugares comunes con el uribismo. Asuma su responsabilidad, y eso ni es machismo decirle con seriedad y con energía esa postura, pero usted es la que la tiene que resolver. Y ahora... Espéreme, representante, antes de escucharlo sobre eso, para medir aquí el tiempo, una réplica rápida de la representante Pedraza y ya usted continúa con la posición general de los temas cruciales de la reforma. Representante Pedraza. Vale. Si Uribe mañana dice que el agua moja, el agua va a seguir mojando y lo ha... Esto que usted me está diciendo que me hace uribista, no lo ha dicho Uribe, lo ha dicho el movimiento social. Pero si lo dice Petro, usted dirá que no.
No, si lo dice Petro voy a estar de acuerdo con él, como estuve de acuerdo con él cuando voté por él en la segunda vuelta, representante. O sea, yo no puedo apoyar que en Colombia se disminuya el presupuesto para el sistema de salud porque toda la vida hemos luchado porque se incremente. Con EPS y sin EPS, y estoy de acuerdo con... Permítame, pues el concepto del Ministerio de Hacienda plantea que va a haber una reducción en el presupuesto del Ministerio de Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y hay algo en lo que sí estoy de acuerdo con usted, de acuerdo con que todo lo que el Consejo de Estado defina contra las EPS, es que por eso es que yo también estoy de acuerdo con quitarles la plata. Y de verdad lo estoy. O sea, yo sé que las EPS, yo sé que el modelo de la Ley 100 ha creado incentivos perversos porque ellas lo que hacen es rentar los recursos financieros que les damos para que garanticen el servicio de salud en el mercado de capitales y por eso se la pasan imponiendo barreras para garantizar el derecho a la salud de la gente. Yo estoy convencida de eso. Por eso es que yo quiero que les quitemos la plata. Pero aunque les quitemos la plata de la UPS es insuficiente. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una población que ha venido envejeciendo de manera acelerada y porque cada vez nacen más personas en nuestro país. Y la mayor cantidad de los recursos del sistema de salud se gastan en los primeros 5 años de la gente y en los últimos 10. Entonces, mejor dicho, ningún país en el mundo se dedica a recortar el presupuesto del sistema de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Yo no tengo ninguna coincidencia con Uribe, como se lo dije esta mañana. Sí, es que la oposición nos invitó al café con el presidente y nosotras le dijimos, es que nosotros no vamos a ir porque es que nuestras críticas a la reforma son diametralmente diferentes a las de ustedes. Eso es lo que yo todo el tiempo he intentado decirle en los debates de la reforma a la salud, pero lejos de encontrar una disposición para ello, sigo siempre, claro, uribista, y la verdad es que no es así. Yo por eso estoy de acuerdo con quitarle la plata a las EPS, y no me acabo de escuchar lo que dije, no estoy de acuerdo con que esta carta la suscriban los exministros de salud, porque ellos también nos han llevado a una crisis. Y por eso le dije, cuando la Ley 100 se diseñó, yo me preguntaba a esos congresistas de esa época, es que ¿qué? ¿No se dieron cuenta de los pésimos incentivos que estaban creando? Y ahora que yo soy congresista y estamos tramitando esta reforma y he marchado contra la Ley 100, digo, no podemos crear los mismos incentivos. Representante. Y por eso es que... Sí, no, es que mire, quiero escucharlo, representante Mondragón, pero mire que nada más ahí yo veo 2 puntos claros en los que la representante Pedraza coincide completamente con lo que ha planteado la reforma a la salud, con el pago directo y también con un punto que yo sé que usted me va a decir acá, y es que los exministros pues tienen rabo de paja, suscribo a la representante Pedraza, al escribir esto cuando ellos lideraron el sistema o estuvieron al frente de la gestión durante años pasados. Bueno, sí, es que hemos logrado coincidencias, pero para avanzar en el punto incluso de coincidencia o interpretaciones del informe que da el Ministerio de Hacienda. Doctora Pedraza, usted dice que si el agua moja, pues moja, y si lo dice Uribe, pues no, así no lo diga, pues el agua va a mojar. Pero lo que pasa es que creo que hay una obsesión que yo no sé por qué ustedes la tienen de diferenciarse de Petro, que mañana dice Petro que el agua moja, ustedes dirán que no moja, que golpea, alguna cosa inventarán, pero en lo concreto, doctora Jennifer, para superar el tema, como lo dijo un ex senador del país, si camina como un pato, si grana como un pato, pues es un pato finalmente. Y finalmente, lo que yo le escuché al expresidente Uribe en la reunión, en el tinto, en el Palacio con Petro, fueron los mismos argumentos en lo fundamental que usted ha venido dando. Y la verdad es que le ha tocado a usted que terminar a saltar, a reivindicar supuestamente la exigencia de garantías con Polo Polo, Centro Democrático y con otros, y pues ahí quedan, veremos Representante, pasamos a las sus discusiones, puntos sobre la yo carta. supero la vaina, pero yo lo que les digo, si nosotros no tuviéramos disposición de acuerdo, pues no hubiéramos tenido más de 23 proposiciones avaladas a la doctora Jubinado o a la doctora Pedraza, sobre más de 23 proposiciones sobre 22 artículos. Pero además en esto yo sí pido desindéresis, porque cuando la doctora Jennifer Pedraza coincidió con nosotros y con el Partido Liberal y con el Partido de la U, y nadie estuvo repartiéndole mermelada, doctora, a usted para que firmara esa proposición. Y esa proposición, por ejemplo, del artículo 49 sobre las funciones de la ADRES, ¿ya? Y de las gestoras, ¿ya? Ustedes lo firman y hacen unos reparos. Y ustedes sabían cuánto se le iba a pagar a las gestoras por esas funciones. Si ustedes hubieran tenido sindéresis y la consistencia que dice que tienen, que por qué con esas pocas funciones se le iban a pagar entre el 5 y el 8%, pues usted seguramente no hubiera firmado una proposición en la cual se le dan unas funciones a las gestoras con las cuales se les va a pagar un poco de plata por hacer nada. Pero resulta que usted las firmó, ¿ya? Pero ahora entra en una controversia diciendo que no, qué cosa tan terrible entregarle entre 5 y el 8% a las gestoras, que va a ser la transformación de EPS a gestoras,
pero se le olvida decirle al país que actualmente se les paga entre el 8 y el 10%, entre el 8 y el 10%, pero además no se les da solamente eso, se le da el 100% de los recursos. Entonces creo que es demasiado malabarismo para tratar de usted demostrarse como opositora a las EPS, cercana a unas posturas supuestamente del gobierno. A mí me suena al revés. También cercana al uribismo, pero venga, permítame yo termino con esto. Y el otro debate, incluso sobre pero venga, representante, cortico ahí porque es que tengo al representante Niño y para que, no, espere, y le digo para que me ayude, porque el tiempo es implacable acá. Termine porque tengo al representante Niño y para que esto no se me convierta en el debate de dos. Concluya, representante, la idea. No, simplemente para decir, mira, yo creo que los informes o las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda son para valorar. No es posible que pretendamos que nos entregan en unas horas antes de iniciar, de continuar el debate, y vamos a pretender que vamos a dar todo el debate sobre el informe. Pero lo concreto es el informe. Hay elementos que yo no comparto. Por ejemplo, no comparto lo que salió a reivindicar el Centro Democrático y que en otra interpretación, pero con la misma conclusión, hace la doctora Jennifer y otras, es que supuestamente las recomendaciones que hace en unas partes, el informe era la justificación de que hay que modificar entonces varios artículos y que no tienen precisión. Por ejemplo, con la lógica de ellos, supuestamente había que modificar el artículo 129 y precisar la destinación específica frente a atención primaria, sobre mediana y alta complejidad, para que después no fuera sobre para CAS y otras funciones. A pesar que le explicamos que el artículo 61 y 62, el que el informe propone flexibilizar, es una lógica ortodoxa de los neoliberales que han dicho que las inflexibilidades del presupuesto son limitantes, y nosotros decimos, no, sí, cuando usted va a garantizar derechos, no aguanta que le dejen las flexibilidades porque no le garantizan que se puedan financiar esos sectores. ¿Y qué dice el artículo 61 y 62? Y con eso termino. Son las fuentes de financiación seguras y destinación específica para la atención primaria en salud y para la financiación del fortalecimiento de la red e infraestructura hospitalaria. Así que, doctora Jennifer, hay suficientes razones para no estar en lugares comunes con el uribismo, con el Centro Democrático, sino que si se fuera leal en el debate, usted debería estar en lugares más bien comunes con nosotros, pero yo sé que la obsesión de oponerse al presidente Petro le impiden eso, y en eso no podemos nosotros ya hacer nada. Ya me responde sobre la obsesión de la que la señala el representante Pedraza, pero antes déjenme contarles que tenemos aquí muchos usuarios reportándonos sintonía a esta hora: Humberto Rodríguez, Libertad de Opinión, Melissa, Daniel Murcia, Samus, pero quiero escuchar al representante Niño porque lo interrumpí y usted quería aportar al tema puntualmente de esos reparos que siguen vigentes mientras la reforma avanza. Representante Niño, adelante. María Camila, yo quería hablar sobre el tema de la carta y la puerta que se puede abrir estando en este preciso momento donde ya la reforma está aprobada un 90%, donde faltan 10 artículos por aprobar en la Cámara de Representantes, más los 50 artículos nuevos. Pero surtir un proceso en el Congreso de la República, digamos que se han surtido 2 debates, si llega a pasar la próxima semana, y va a ingresar a 2 debates en el Senado de la República. Pero si el gobierno quiere alcanzar ese gran consenso con la sociedad civil, con todos los profesionales en el sector de la salud, con los empleados del sector de la salud, con los científicos en el área de la salud en Colombia, y con esta serie de expertos que estuvieron en los diferentes ministerios, independientemente de que tengan rabo de paja o que no lo tengan, hay que mirar qué ideas precisas tenemos en los documentos o qué ideas nos entregan durante esta discusión de la reforma que puedan mejorar el sistema de salud colombiano. No podemos permitir ni estigmatizar que porque venga un partido o porque venga de X o de Y persona que tal vez no le gusta el gobierno o de pronto sí le gusta pero no ha tocado las puertas, nosotros ser mezquinos con nuestro país y no tomar la idea y construir una reforma que genere bienestar y que reforme o que cambie las cosas que están funcionando mal en el sistema de salud. Yo comparto que sí hay debilidades, hay cosas por mejorar, y este es el momento preciso para lograrlo. Lo que tenemos es que alcanzar ese gran consenso y que cuando la reforma llegue al Senado, que seguramente se retirará en el mes de febrero,
ya el gobierno logre reunirse con las bancadas que faltan, con los sectores del sector privado que faltan y construir un cuerpo normativo que sea el mejor para todos nosotros. Mire, representante Niño, que ese punto es fundamental y ahí quiero darle la palabra para doble réplica, representante Pedraza, porque de cierto modo el representante Niño está haciendo énfasis en que pues usted puede decir que tienen rabo de paja, pero finalmente son personas que llevan casi que 30, 20, 50 años estudiando el sistema de salud colombiano, que tiene virtudes, también hay que reconocerlas, y que dice el representante es importante tener todas las visiones en cuenta, más de quienes han estado al frente de estas carteras. Representante, con la solicitud de la brevedad para que después todos podamos hacer una conclusión sobre un punto que les quiero tratar. Listo, no, yo no considero eso es una réplica, porque yo también creo que sí es verdad que pueden tener argumentos válidos, que hay que tener en cuenta su experiencia frente a los temas de lucha, por ejemplo, por temas de garantías. O sea, yo creo que hay posibilidades y que también hay que escucharles, así que yo estoy de acuerdo con el representante Niño, solo que es como mi sensación al leer la carta, como que... Pero yo estoy de acuerdo con que hay que escucharles y que además en un debate tan importante, porque es que no es cualquier reforma, estamos hablando de una reforma que afecta directamente la vida de la gente, es decir, si hay un problema en la garantía de los servicios de salud, si se suspende, pues no va a ser una cosa cualquiera, sino que va a implicar vidas de colombianos y de colombianas, así que yo estoy de acuerdo con escuchar esas voces y ahí voy a hacer la segunda réplica. Yo tengo dos tipos de diferencias con la reforma, ya les dije los puntos en los que estoy de acuerdo, pero yo tengo dos tipos de diferencias con la reforma. La primera, venían ya con la reforma en sí misma, y las otras han sido cosas que se les han añadido para hacer acuerdos con los partidos tradicionales, cediendo aspectos esenciales o centrales que a mi parecer no deberían pasar. Al tiempo que el presidente Petro por Twitter pelea con Pastrana, al tiempo cuadra con algunos congresistas del Partido Conservador, al tiempo que el presidente Petro trina contra Dilian Francisca, cuadra con los partidos de la U aquí en la plenaria de la Cámara, y no solamente mermeladas, sino concesiones que son realmente muy graves para el sistema de salud. Mi diferencia con la reforma en sí misma, ustedes la pueden ver en mis intervenciones sobre el concepto fiscal de Hacienda. Ustedes pueden ver que incluso las cosas buenas de la reforma no tienen una financiación garantizada, sólida, que realmente hay problemas en lo que se propone para reemplazar a las EPS. Si bien yo estoy de acuerdo con el giro directo, creo que lo que propone la reforma es mediocre y que puede implicar una suspensión en la garantía de los servicios de salud para la gente, y por eso no lo puedo aceptar. Y esos son asuntos de fondo que el gobierno no estuvo de acuerdo en subsanar. Y ya en el trámite se han incluido micos supremamente graves, como quitar los criterios meritocráticos para los directores de los hospitales públicos, como por ejemplo que se pueda girar hasta el 99% de las facturas de las IPS sin auditoría concurrente, sino solamente auditoría ex post. Ese tipo de cosas que se han venido excediendo en la discusión, a mí me parecen, por ejemplo, el artículo 53 que le entrega a las EPS, según el Ministerio de Hacienda, en 10 años, 17 billones de pesos con B de bastante billete. Si al representante Mondragón eso le parece poquito, a mí no me parece poquito. 17 billones de pesos que podrían ser, por ejemplo, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es que alrededor... Con esto cierro, María Camila, sí, con esto ya prometo cerrar. Sí. Entonces, en ese contexto, no ha habido ni siquiera la disposición para que tengamos una conversación para ajustar asuntos de la reforma. Y al final, yo no me invento, yo no estoy respondiendo aquí algo que está en mi propia conciencia, es que es el presidente Gustavo Petro de sus redes sociales, lo dije al principio del programa, pero usted no lo alcanzó a escuchar, representante Mondragón, quien ha venido difundiendo este discurso de que todo el que presenta una crítica es uribista o de Salvación Nacional. Por eso me veo en la obligación de responderlo, porque yo tengo mi conciencia tranquila. Representante, bueno, para terminar, una réplica se nos acabó el tiempo. Venga, es que comprendan, se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a hacer la réplica suya y la del representante Mondragón, y nos toca cerrar ahí porque nos quedan literalmente 2 minutos. 1 minuto para cada uno. Representante Niño, arranque. Yo con la representante Pedraza siempre la he respetado, le respeto sus posiciones, y yo considero que aquí las posiciones no pueden ser personalizadas ni se le puede poner no. Representante Niño, se me fue su señal en la réplica. Ya ahorita lo recupero. Mientras tanto, representante Mondragón, por favor, brevemente, ya prácticamente su conclusión.
Mira, como conclusión en concreto contra la reforma a la salud, están desde los que abiertamente están en favor de las EPS, los que hacen oposición a la reforma de manera solapada, defendiendo EPS, diciendo que no le importa qué pasa con las EPS o incluso diciendo que están en contra de las EPS. Pero finalmente están atrapadas en la misma conclusión. Dicen que nosotros queremos entregar recursos sin que haya auditorías previas ni concurrentes, a pesar de que votaron con nosotros funciones de las gestoras, y las gestoras son las que van a seguir haciendo las auditorías, y que se les olvida que en la época de Uribe, en la ley 1122, en el artículo 13, se define que se le entregan a las EPS el 100% anticipado. Y les parece sorprendente que nosotros le queramos entregar el 85% a los prestadores, que son los que atienden a la gente. Es decir, me sorprenden que le entreguen el 85% a los que atienden a la población, pero nos quieren tumbar una reforma para que mantengan hoy que le entregan a las EPS el 100% anticipado. Sí. Eso no lo entiende ninguna lógica. En ese sentido, yo diría a la doctora Jennifer Pedraza que ella va a quedar atrapada en esa vaina, pero la cintura yo creo que no le va a alcanzar para tratar de mostrarse muy crítica frente a la realidad del sistema de salud, pero terminar tratando y defendiendo las mismas tesis del Uribe. En ese sentido, yo lo que los invito... Menos mal eso no lo define usted. La reforma a la salud, ya veremos, goza de buena salud, a pesar que la doctora Jennifer Pedraza firmó proposiciones con el Centro Democrático, la oposición y las otras colegas de ella para tumbar la reforma a la salud, no para mejorarla, y eso va a quedar en la historia, y así lo repita mil veces que no, la historia es tosuda. Muchas gracias por la invitación. A usted, representante. Ahora sí, representante Niño, un minuto para su cierre, ya que lo recuperamos. Bueno, yo quería aclarar que el Partido Conservador no tiene ningún interés de apoyar la reforma. Y en ese sentido no hay ningún acuerdo con el gobierno, ni a título personal, ni a título de instrucciones del partido, para que respaldemos esta reforma. Hemos presentado como partido más de 250 proposiciones de eliminación, de modificación, de sustitución a la reforma, y todas han sido sustentadas por el partido. Nosotros, un partido de tradición, un partido disciplinado, no nos vamos a vender ni vamos a vender la salud de todos los colombianos. Entonces ahí yo sí pongo mi réplica a la doctora Pedraza para que si va a hacer algún tipo de apreciaciones, no puede ella tomar como conclusión de que el partido tiene arreglos con el gobierno, porque eso nunca ha ocurrido. Bueno, representantes, prometo a los tres invitarlos la próxima semana, el lunes, que continúa el debate de la reforma, muy seguramente cuando va a salir ya con ese humo blanco de su segundo debate. Les agradezco el tiempo. A usted, representante Mondragón, que sabíamos que estaba ocupado y se sumó unos minutos después. Un abrazo para los tres y por supuesto también para ustedes, nuestros usuarios que siguen aquí conectados comentando sobre las posiciones de los tres representantes. Tuvimos al representante Mondragón, que es del Pacto Histórico, a la representante Jennifer Pedraza, que tiene sus críticas a la reforma, y también al representante conservador Fernando Niño, que votó no a algunos artículos, pero que aboga por esa mediación y ese diálogo constante entre el gobierno, sus compañeros y todo el Partido Conservador. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Sigan conectados con esta programación. Feliz noche.